Porque estoy seguro de que todos sabemos que en España todo va perfectamente, ¿a que sí? Y que todos llegáis a final de mes sin ningún problema, ¿verdad? Y que aquellos que habéis llegado no teméis por vuestros ahorros, ¿a que no? Y que cuando vais a votar tenéis la seguridad de que se va a velar por vuestros intereses, ¿a que también? Pues esto es porque hoy es el día de la Constitución. Aunque es un día de celebración infundada, para todos los ciudadanos. Los problemas técnicos del directo. ¿Hola? ¿Mejor? Decía que aunque hoy es un día de celebración infundada para los ciudadanos, y curiosamente, un día en el que todos los políticos están de acuerdo en alabar. ¿Y cómo es posible que el pueblo español se encuentre hoy celebrando lo que no tiene? Porque la realidad es que España no tiene Constitución. ¿Y sabéis por qué? Hay varias razones por las que no tenemos Constitución. Podemos hacer un pequeño repaso. Una de ellas sería porque la Constitución española fue redactada en secreto, de espaldas al pueblo español, pero para más sonrojo, de espaldas a los diputados electos. Por si no lo sabéis, fue el periodista Pedro Altares el que lo dio a conocer en la revista Cuadernos para el Diálogo. Lo dio a conocer a la opinión pública. Y para sorpresa de todos los ciudadanos, se estaba redactando una Constitución en secreto, sin más conocimiento ni conformidad que la de sus propios dueños. ¿Y quiénes eran estos dueños? Pues los que ostentaron el poder después de la muerte del dictador, los que se repartieron el pastel y no dejaron ni las migajas. Porque en aquellos entonces no existía un poder político con potestad para redactar una Constitución. Todo eso que se dice tanto de la ley a la ley, las elecciones de 1977, son unas elecciones ordinarias, unas elecciones generales, pero no son unas elecciones constituyentes. Porque solo el pueblo, tras la caída de los regímenes absolutistas, de las monarquías de hace más de un siglo, es el único legitimado para darse a sí mismo la ley. Es imposible eliminar la tiranía del juego político si no es la sociedad civil la que se da a sí misma la ley. La tiranía se mantiene cuando le dan hecha la ley. Porque ya en la Carta de Derechos del Hombre y el Ciudadano, en la Revolución Francesa, que es el lema de hoy, se dice de forma expresa que no es Constitución aquello que nada constituye. Las Constituciones reciben su nombre porque constituyen la separación de poderes. Y eso es algo que no existe para los ciudadanos bajo la servidumbre. En España hay una apariencia de elección, sí, pero en la que de una sola votación surgen todos los poderes del Estado de forma inseparable. El poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, y además todo ello en acuerdos bajo mesa por los líderes de los partidos políticos en alternancia y fuera del Parlamento. Es un poco un chiste en ocasiones. Porque el harakiri no existe en política, ni se practica como un acto voluntario deliberado. Cuando se dice que en el periodo de transición el poder político se hizo el harakiri, vivimos una ilusión. ¿Alguno de ustedes se daría un tiro en el pie? ¿Y lo haría el poder político? ¿De qué harakiri estamos hablando? Eso contradice toda la ciencia de la sociología. El poder promueve reformas constitucionales para sustentarse. Y eso sí es ciencia política, pero
pero puro sentido común. Porque además, el que exista una ley con supremacía jerárquica respecto al resto del ordenamiento jurídico no es sinónimo de tener una Constitución. En este caso, todos los países del mundo, y desde que surgió el primer Estado, tendrían constituciones. Eso es un entendimiento contrario a la historia, contrario a la ciencia. Por eso podemos decir que lo que tenemos hoy en día es una carta otorgada. Una carta otorgada por el poder político para su permanencia en el poder, donde todos conforman una oligarquía política en la que los actores surgen de las mismas familias, de los mismos círculos económicos. Y lo más importante de todo, porque la Constitución a veces se cumple y a veces no, dependiendo del interés partidista del gobernante de turno. Es más, hay normas que no se cumplen nunca, como la prohibición del mandato imperativo, que convierte lo que sería un representante en un mero aprietabotones. Y eso es lo que tenemos desde hace ya más de 40 años. Y es que hoy, 6 de diciembre, de ser un día de celebración, estaríamos además celebrando el golpe de Estado de 1936. Porque fue en ese momento cuando, como reacción a algo que ya no funcionaba, se impone algo aún peor por la fuerza, que es el sometimiento y la coerción de los regímenes autoritarios. Ese periodo transcurre hasta la muerte del dictador y se transforma hasta nuestros días. Pero lo que sustenta nuestro régimen político, donde nace, no está en el año 78, está en el año 36. La reforma que supone la transición se sustenta en la ruptura original, en el golpe de Estado originario. Y desde ese momento hasta el día de hoy, el pueblo nunca ha hablado. Sí se da la apariencia de la conformidad mediante un referéndum mayoritariamente aceptado. Pero aceptar lo que a uno se le da, en este caso, aceptar el referéndum, no es participar de su elaboración. No es un ejercicio de libertad dar a elegir entre una carta otorgada sin separación de poderes ni libertad política y el seguidismo de una dictadura en decadencia. Eso es coacción. Aprobar mayoritariamente un plebiscito de sí o no ante infundados ruidos de sables, enarbolar el miedo que paraliza los sentidos, no es un ejercicio de libertad, es la imposición de la manipulación, por no decir del disimulado sometimiento. Porque, además, el referéndum, como acto de legitimación, no es bueno porque sí, porque se diga 1000 veces, porque tenga esa apariencia. Sería bueno, pues, si fuese claro al entendimiento, si se basase en la difusión y en la información basada en el conocimiento, si hubiese una libre participación. En cualquier caso, porque no contenga un acto de manipulación. En ese caso sí sería bueno un referéndum, pero no porque sí. Y si no me creen, pues vean cómo Bonaparte llega a ser emperador, o cómo Hitler llega al poder supremo en la fusión de los cargos de canciller y presidente. Los referéndums, históricamente, de forma general, son promovidos por el poder para legitimarse ante la opinión pública. Y esa es la puñetera verdad. En realidad, las constituciones se producen por la vía del hecho, no del derecho. O un pueblo es libre de establecer su Estado, o no tiene libertad en modo alguno. O la libertad del pueblo sustenta al régimen político, al sistema político, o es este el que somete a todos los ciudadanos. O todos somos iguales ante la ley, o entonces los diputados y gobernantes tienen sus propios privilegios.
diferenciados respecto al resto de la población. Por todo lo anterior, no. Hoy es el día de su Constitución, el día de nuestra Carta otorgada. Hoy, 6 de diciembre, es el día en el que se pretende la renovación de la servidumbre del pueblo español. ¿Y por qué se produce esto? Porque al final nos mienten, nos engañan, a sabiendas o por desconocimiento. Desde los medios de comunicación hasta las instituciones educativas. Todos nos están mintiendo en este momento. Porque no tenemos Constitución. No tenemos capacidad para poner límites ni control a ese poder político, a esa clase política. No hay mecanismos. Porque ni siquiera podemos forzar para que hagan aquello que necesitamos, ni siquiera para pensar qué es lo que necesitamos. Es que en este país las tornas están cambiadas. Es el poder político el que nos dice qué es lo que necesitamos, qué es lo que tenemos que querer. ¿Qué es lo políticamente correcto? ¿Cuáles son los límites del pensamiento? Y esto no es aceptable. Ya no. Por eso, hoy aquí nos hemos reunido un grupo de ciudadanos para decirles basta. Porque hoy, como digo, es el día de su Constitución. Y aquí y ahora, este grupo de ciudadanos se expresa para señalar aquello que le afecta, que es una clase política parasitaria. Hoy tomamos conocimiento de nuestra falta de Constitución, nuestra falta de democracia y nuestras ansias de libertad. Porque hoy es el día de celebración. ¿Las pilas? No. Porque hoy es el día de celebración para el régimen político, basado en la propaganda como el antiguo nodo. Sin embargo, en distintas ciudades de España, de forma simultánea, hoy varios grupos de personas se han unido para decir basta, hasta aquí llega el pueblo español. Y hoy es que tenemos que tomar conciencia de nuestra historia, de nuestros abuelos, de su trabajo, de su esfuerzo, del legado que nos dejaron, que ya han dilapidado, porque están acabando con todo y no podemos mantener este pasotismo. Hoy es el día también en el que tenemos que defender nuestro futuro, el legado que queramos dejar a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, para dejarles algo más que deudas, deudas de las que además no obtendrán ventaja alguna. Hoy también es el día en el que deberíamos aparcar nuestras pequeñas diferencias, en el que momentáneamente deberíamos aparcar nuestras ideologías por la supervivencia de todos. Porque debería ser el día, el 6 de diciembre, en el que tomemos conciencia de que la nación y el Estado son cosas distintas, que el Estado debería estar controlado por la nación y decir que el Estado no dominará nunca más al pueblo. Hoy vemos con claridad una propaganda y una celebración que rechazamos, porque no es de reconocer autoridad ni legitimidad a una carta refrendada con coacción, redactada en secreto, contraria a los intereses de los ciudadanos y que coarta la libertad de todo un pueblo. Porque, pese a que no nos guste, ellos, la clase política, son dominantes totales. Es una clase social ya diferenciada, con sus privilegios, sus aforamientos, sus indultos, su corrupción. Lo tienen todo.
Esa clase política, aupada en el poder del Estado, está fragmentando a la nación española. Obligan con sus leyes a la nación. Arruinan con sus leyes a la nación. Depredan a la sociedad. Fomentan inclusive la guerra civil entre españoles con el único objetivo de permanecer en el poder e impedir que la unión del pueblo pueda arrebatárselo. Ejercen el divide y vencerás táctico de las acciones militares. Y hoy le decimos que no se lo vamos a comprar más. Porque el enemigo lo tenemos dentro. Se ha colado en nuestras mentes, nos ha dejado incapacitados, enfermos, pero estamos aquí para decir basta, para apuntar a esa clase política que nos domina y que nos maltrata desde el régimen del 78. Y desde aquí quería aprovechar también para mandar un saludo a los hermanos de Hispanoamérica, que han sufrido y sufren procesos similares que impiden la conquista de su verdadera libertad. Porque hoy todos deberíamos ser vecinos, conciudadanos, reunidos con un objetivo común, que es apuntar el problema de toda esa clase política. Y es una clase política que nos engaña y nos miente descaradamente, que nos roba a manos llenas. Es que nos tira comida como a los animales, esperando que además le demos las gracias. Pero no, hoy también es el día que apuntamos a la solución. Estemos los que estemos, seamos muchos, pocos, hoy nos miramos todos a nosotros mismos y tomamos conciencia de unión, de pueblo, una conciencia compartida que sea capaz de sembrar por primera vez en España la semilla de la libertad. Por todo eso, decimos hasta aquí. La fiesta del Estado se ha acabado. Gracias.